Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Este programa vamos a analizar un poco varios temas que están alrededor de lo que pasó durante el año anterior, el año 2012, durante todo este año que vivimos, tanto políticamente, la parte económica, incluso las transiciones que se están dando entre las generaciones en los diferentes sectores de nuestra sociedad, pero también vamos a ver un poco hacia adelante, vamos a ver una proyección hacia no solo el 2013, sino que lo que nos depara en los próximos años dentro de lo que es la sociedad guatemalteca. Así que para eso nos acompañan hoy un grupo de analistas que tenemos de verdad una diversidad de edad, vamos casi a los 20, a los 50 con el grupo que tenemos acá, pero arrancamos realmente con Philip Chicola, que nos acompaña, es analista, nos acompaña ya muchas veces acá, él representa a los 20 en este segmento. Nos acompaña también Álvaro Velázquez, que Álvaro también es analista, nos ha acompañado muchas veces aquí en el programa. Nos acompaña Manuel Conde Orellana, y pues su servidor Quique Godoy. Vamos a tratar de hacer un análisis de estos temas, pero con esa perspectiva, también una perspectiva intergeneracional. Tenemos esas diferencias, así que bienvenidos a los tres, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Quique, un placer estar contigo. Y vamos a iniciar un poquito con este tema, un pequeño resumen, en primer segmento, de cómo ven este primer año de gobierno del Partido Patriota, de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, y arranco con Manuel. Bueno, yo tendría una primera opinión en este sentido. Siempre los primeros años de gobierno han sido años de euforia en la era democrática. Podemos recordar el primer año de Vinicio Cerezo, de Jorge Serrano, de Álvaro Arzú, de Álvaro Colón, de Óscar Berger, pues eran años de mucha euforia. Años en los que todavía la euforia electoral se seguía como manteniendo, y años en los que de alguna manera las expectativas aún se mantenían bastante elevadas. Una de las notas características de este primer año de gobierno ha sido que esa euforia como que se perdió en algún momento. 3 meses después de iniciado el gobierno ya no había tanta euforia. Creo incluso que la conformación del mismo gabinete tuvo mucho que ver con eso. Una conformación de un gabinete representativo de sectores, de una alianza política en la que el Grupo Viva vino a integrar gobierno, pero verdaderamente creo que ese equipo que podría ser como el gran motivador de esa euforia, de ese proceso de cambio, pues lamentablemente no lo hemos podido ver. Hemos visto ciertos perfiles: ministro de Gobernación, ministro de Comunicaciones, el presidente, la vicepresidenta, y luego no se puede contar más. Creo que ha sido un año difícil para la sociedad guatemalteca en términos fundamentalmente de oportunidad de trabajo. Y creo que es un año en el que hemos visto el esfuerzo sostenido de estas dos carteras que he mencionado, pero creo yo, y lo expreso con todo respeto, el liderazgo nacional del presidente no ha sido capaz como de mantener esa euforia y de ponerse él al frente de los problemas nacionales como todos quisiéramos. Y creo que es un primer año que permite reflexionar como para reorientar el rumbo en el futuro venidero. Álvaro. Pues yo comparto con el licenciado Colón, Conde, perdone, el licenciado Conde, la apreciación general. Hay un liderazgo ahí ausente en el presidente de la República, y este año, que debió haber sido de euforia, de cumplimiento de expectativas, ha sido una completa decepción. A pesar de que los medios de comunicación han tratado muy bien a este gobierno, al final del año lo que estamos viendo es periodistas, columnistas, analistas que le habían dado el beneficio de la duda y que ahora están defeccionando. Y esto habla muy mal del gobierno, porque esperaba más, y yo al menos no tanto, ¿verdad? Porque sí consideraba que un gobierno de derecha con una alianza muy fuerte con sectores tradicionales de poder, pues iba a causar una repetición del modelo, una restauración del orden en función de sus propios beneficios y en contra de los intereses populares y ciudadanos. Sin embargo, a pesar de la gente que le votó, creo que hay una gran decepción, como se ha calificado. Philip, haciendo referencia un poco a lo que decía Meme, nació con la democracia prácticamente de nuestro país, o sea, ha sido, conforme ha sido avanzando un poco en la edad, ha sido teniendo ya más perspectivas de lo que está pasando en ese momento. Pero cuando decía Manuel, bueno, lo mismo que el gobierno de Vinicio y demás, estabas patojito cuando Vinicio era presidente. Hacía medio periodo de Vinicio, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí dos cosas. Creo que en este primer año de gobierno hemos visto
que dos falencias estructurales del sistema se han profundizado. La primera es que el gobierno del Partido Patriota ha caído en el mismo modelo de todos sus antecesores de ver al Estado como la piñata a repartir por parte del gobierno de turno. Y creo yo que ese ha sido uno de los procesos que ha venido paralelo al desarrollo de la democracia. Conforme cada gobierno ha avanzado en la era democrática, cada vez la expoliación del Estado se vuelve más sistemática. Los negocios o la percepción de la política como un negocio se ha acrecentado. Nuestras élites políticas, diría que hoy, si comparamos al Congreso de la República, a muchos de los altos mandos de los partidos políticos, con las élites políticas de finales de los 80, principios de los 90, hay una decadencia sistémica. Estamos viendo que cada vez la idea o la visión de Estado falta entre los tomadores de decisión, y ahí creo que encaja un poco lo que decía Álvaro y lo que decía Manuel, de que no ha habido un verdadero liderazgo presidencial, sino que ha sido un liderazgo eminentemente sectorial y partidocrático. Por otro lado, también creo que el otro fenómeno que se ha profundizado en estos últimos 12 meses es la multiplicación de actores en política, en la incapacidad del sistema de canalizar las demandas de nuevos actores que están pidiendo algún tipo de respuesta de parte de ese sistema. Y ahí es donde creo que entra el otro gran problema de este gobierno, que es la conflictividad. Hoy por hoy vemos que en este último año tuvimos las demandas de los grupos indígenas, los grupos campesinos, los estudiantes de magisterio y demás actores que, ante la incapacidad del sistema de canalizar sus demandas, no les queda de otra más que recurrir a medidas de hechos que contribuyen a generar polarización, a violentar el Estado de Derecho, a generar condiciones de ingobernabilidad. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que nuestro sistema está profundizando en la incapacidad de satisfacer demandas sociales a raíz de que la corrupción, el patrimonialismo de Estado cada día se asienta más dentro de nuestras élites políticas. Y creo que los dos grandes pecados del actual presidente es que ni siquiera ha intentado minimizar esos problemas sistémicos, que no son culpa de él, eso hay que aceptarlo. Pero conforme cada gobierno ha llegado al poder, los dos problemas han ido acrecentando. Nosotros hemos estado haciendo con un grupo de trabajo que tenemos unas mesas, unos focus groups con líderes nacionales, y una cosa que sí me llama la atención es lo que ustedes acaban de decir. Se les pide que nos describan 10 líderes nacionales, con nombre y apellido. Y ninguna de las mesas que hemos llevado a cabo hasta ahora, que ya son alrededor de 8 mesas en ese momento, en ninguna sale entre el top 10 el presidente Pérez Molina como un líder nacional. Sí sale, por ejemplo, la vicepresidenta en algunas de las mesas, sí salen algunos de los otros líderes políticos, sí salen líderes de otros sectores de la sociedad. Pero una cosa que sí se ha visto como un denominador es esto. ¿Cómo ves esto? Lo mencionabas en el primer comentario, pero comparando con otros presidentes, para poder evaluar la función esta del presidente. Bueno, yo creo que estos son asuntos que pasan muchas veces por el carácter de cada persona, por la personalidad de cada uno de nuestros gobernantes. Y conoces muy bien a otro, que trabajaste con él en Comisión de la Paz. Y te quiero decir algo, un poco en el análisis político retrospectivo que me corresponde hacer como parte de una generación intermedia. O sea, Philip es de la edad de mi hijo, Manuel, y ustedes están en los 40, yo ya superé los 50. No mencionen la edad, por favor. Entonces, quiero decir esto. Fíjense que alguien hacía un análisis un poco en broma, pero reflejando una realidad. Tuvimos a un presidente al que todo le daba risa. Tuvimos a otro presidente al que creía que todos lo querían votar. Luego tuvimos un presidente el que creyó que todo lo podía hacer porque él era dueño de todo el poder. Tuvimos un presidente que llegó y nunca se dio cuenta que llegó. Tuvimos otro presidente que llegó y la mujer lo desplazó. Y no tengo que mencionar nombres para que cada uno lo identifique. Entonces, esto es un asunto de carácter, de personalidad. Pero el gobernante de una nación, el presidente, tiene que personificar esa unidad nacional. La ley le manda, él encarna la unidad nacional. Eso quiere decir que él se vuelve el gran líder nacional porque la democracia lo eligió. Ahora, eso no solo te lo dan los votos, ni un gran partido, ni mucha bulla, porque todos los que he mencionado tuvieron detrás de ellos a un gran partido. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese liderazgo nacional que el presidente encarna
se tiene que legitimar diariamente. Cada día sus decisiones están legitimadas no por su mayoría en el Congreso, sino está legitimado por su cercanía con la sociedad que él es capaz de interpretar para la toma de sus decisiones. Lamentablemente, dentro de esas personalidades, el presidente Pérez Molina es un hombre metódico para el trabajo. Él es ordenado en sus agendas, pero lamentablemente todavía no ha querido plantearse ante la sociedad guatemalteca como presidente. Él sigue actuando como candidato. O tal vez, pero yo no estoy así el planteamiento. Creo que sí se ha planteado como presidente, pero llega un momento en el que tiene que poder plantearse como líder nacional. Sí, pero fíjate que muchas veces el presidente asume responsabilidades frente a su población ya como presidente. En un tema tan delicado como la seguridad ciudadana, él debió haberle hablado a la nación con su equipo y decir, señores, duerman tranquilos porque yo velo por ustedes. Pero eso no ha sucedido. Ahora, lo dijo en la toma de posesión. Cuando en la toma de posesión, Álvaro, uno de los puntos principales que dijo es, yo me voy a hacer responsable de la seguridad. Lo decían en campaña, ¿no? Y todavía ahora en el primer aniversario están sacando anuncios de que sí estamos en tranquilidad ciudadana, y eso no es cierto. Hay una gran falsedad en las promesas de campaña. El presidente es una figura respetada en varios sectores. Yo creo que es la única figura respetada, pero al final de cuentas todo su gabinete está haciendo aguas, está poroso por doquier en materia de corrupción, de credibilidad, de indecisiones. Yo creería que habría que remover, por ejemplo, a la ministra de Educación, al ministro de Relaciones Exteriores. Todavía se le puede dar una carta de credibilidad al ministro de Gobernación, pero de ahí los que no hacen agua son los menos ruidosos. El 13 Bactún recibió muchas críticas porque nunca se coordinó el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Relaciones Exteriores para atraer personalidades y liderazgos, etcétera. Eso fue un desorden en el Ministerio de Cultura en esa celebración. Entonces, realmente este gabinete no estuvo a la altura del rescate que decían que iban a hacer. Yo estoy de acuerdo, pero justamente vamos a hablar un poco de ese resto, de la integración, porque ahí se empieza a ver una transición generacional en esa estructura de los ministros y demás. Vamos a corte, estamos acá en este oeste, volvemos a ver.